El millonario se arrepiente al saber que la Virgen Negra que limpió su hangar diseñó su avión. Era una mañana abrasadora en Marbella. El sol golpeaba sin piedad el hangar donde el avión privado más lujoso que hayan visto millones de personas estaba estacionado. Alejandro, ese magnate de la aviación, daba vueltas nervioso. Su orgullo, una máquina blanca y pulida que costó una fortuna, comenzaba a fallar sin explicación. Luces que parpadeaban, sonidos raros en la cabina, sistemas que se negaban a responder, todo destellaba un misterio insoportable. Por primera vez en años, el hombre acostumbrado a controlar el destino se sentía atrapado. La sombra de lo desconocido crecía al ritmo de su ansiedad. Por eso, contrató un equipo de limpieza especializado para reforzar la seguridad en el hangar. No quería solo pulcritud, quería paz mental. Fue ahí donde la vio por primera vez. Rosa. Ella era diferente. Caminaba con paso firme entre las sombras de aquel gigante metálico. El olor, mientras limpiaba, sus manos, enrolladas en guantes blancos, dejaban rastros de un talento oculto. Un arte que se asomaba en pequeñas pinturas que escondía entre los rincones del hangar. Lo que Alejandro ignoraba y que descubriría de la peor manera era que Rosa no solo era una limpiadora más. Ella era la mente oculta tras el diseño del avión. Sí, el mismo que había puesto su nombre en las portadas y en las conferencias de prensa. Una mujer que había tejido ese sueño aéreo bajo la sombra de una leyenda familiar oscura, la Virgen Negra. Cuenta una antigua historia que siglos atrás, la familia de Alejandro hizo un pacto con la Virgen Negra, una figura enigmática y poderosa que protegía secretos de un poder oscuro. El avión, con todos sus avances y rarezas inexplicables, llevaba ese pacto oculto en su estructura. Por eso los fallos, por eso las señales. Alejandro sentía un nudo apretando su garganta y un temblor nervioso en las manos. Rosa, con esa calma inquietante, era la ya. Cada paso parecía eco de un destino ineludible. Pero el mayor golpe fue darse cuenta de que Rosa y su historia no eran solo coincidencia ni casualidad. Eran parte de un destino que ninguno de los dos podría controlar. Un camino marcado por fuerzas que brincaban la lógica y desafiaban la razón. Mientras el sol seguía golpeando fuerte y el mar a lo lejos murmuraba historias viejas, Alejandro entendía que estaba al borde de caer o de encontrar una salida redentora. Que la línea entre el poder y la perdición se dibujaba en cada trazo invisible de aquel avión diseñado por la Virgen Negra que limpiaba su hangar. ¿Serán capaces de enfrentar juntos el monstruo que los acecha? ¿O simplemente serán víctimas del pacto que sellaron sin saberlo? El aire se vuelve denso. El silencio se rompe solo por el palpitar acelerado de un corazón que sabe que todo está en juego. Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relata. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El aire se volvía denso. El silencio se rompía solo por el palpitar acelerado de un corazón que sabe que todo está en juego. Rosa, con esa calma inquietante, se acercó un paso más hacia Alejandro, sus ojos profundos fijos en los suyos. Pero justo cuando él iba a preguntarle sobre el pacto, un sonido sordo vibró en el hangar. Un estruendo, alejado pero inconfundible, el sonido de metal chocando. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso? Su voz era apenas un susurro, casi ahogada por la ansiedad. Rosa también lo había sentido. Su expresión se tornó preocupada. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia el origen del sonido, donde el jet estaba estacionado. A medida que se acercaban, vieron a un grupo de hombres,
vestidos de negro, tratando de abrir la puerta del avión. ¿Qué demonios? Alejandro se detuvo en seco. La escena era grotesca, surrealista. Pidió ayuda, pero su voz murió en el aire. Rosa tomó su mano y lo miró fijamente. No podemos. Esos hombres no están aquí para jugar. En ese instante, una verdad aterradora atravesó la mente de Alejandro. El peligro que amenazaba su mundo no era solo un viejo enemigo, estaba más cerca de lo que imaginaba. Desesperado, Alejandro pensó en huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. «¡Ya basta de juegos! ¿Quiénes son?», grita un desconocido, un hombre alto con mirada feroz. No obstante, la respuesta llegó desde un lugar inesperado. Rosa giró y en un movimiento rápido y decidido se acercó al grupo. «¡Basta! ¡Dejen a Alejandro en paz!». Su voz resonó como un trueno. Alejandro la observó, embobado. Rosa, la mujer que había limpiado su hangar, ahora parecía una guerrera, una protectora. Pero entonces, el más alto de los hombres sonrió. Una sonrisa cruel que heló la sangre en las venas de Alejandro. «Así que tú eres Rosa, la diseñadora del avión. ¿Cuánto tiempo hemos esperado este momento?». Los hombres se movieron más cerca, como hienas al acecho de su presa. Fue entonces que Rosa, aliviando la tensión en el ambiente, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un talismán en forma de cruz, decorado con símbolos extraños. «Con esto su pacto se romperá», dijo. Pero su voz tembló. Alejandro sintió un súbito horror. El talismán era un regalo de su madre. El relicario. Su madre le había contado historias sobre la Virgen Negra y la protección que había traído a su familia. «¡No, eso no! ¿Qué has hecho?», Alejandro gritó, mientras intentaba alcanzarla. Pero uno de los hombres lo detuvo, sujetándole el brazo con una fuerza brutal. Rosa lo miró con tristeza. «Debo hacerlo. Esto es más grande que nosotros». Entonces el talismán brilló intensamente. De repente, un destello de luz se liberó, como un rayo, y el hangar fue iluminado por una aura resplandeciente. Los hombres retrocedieron, aterrorizados. En un instante, Rosa cayó al suelo, medio desmayada, mientras el talismán se desvanecía entre sus manos. Alejandro se lanzó hacia ella, sujetándola. El silencio se hizo de nuevo, pero no era un silencio de calma. Era un silencio cargado, tenso. «¿Qué hiciste, Rosa? ¿Qué significó eso?», preguntó Alejandro, sintiendo el miedo apretarle el pecho. Ella solo sonrió débilmente. «Todo está conectado, y justo cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse, una voz profunda resonó en el hangar. «Alejandro, es hora de que el pasado se haga presente». Un hombre del pasado, un viejo maestro que había desaparecido. ¿La Virgen Negra estaba detrás de todo esto? ¿Había algo más en juego que sus problemas personales? Alejandro miró a Rosa, quien ahora parecía más frágil, y pensó en lo que eso significaría para ellos. Este no era solo un juego, era una batalla por el destino. Y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero enemigo no eran solo esos hombres ni su antiguo rival. Era el mismo legado familiar que había intentado ignorar. La tensión era insoportable. ¿Serían capaces de enfrentar juntos este enfoque brutal del pasado, o todo se desmoronaría al final? ¿Qué se oculta detrás del pacto invisible que nunca supieron que existía? El tiempo se detuvo, y con él sus destinos quedaban cada vez más entrelazados en esta oscuridad siniestra y reveladora. El aire se volvió denso. El silencio se rompía solo por el palpitar acelerado de un corazón que sabe que todo está en juego. Rosa, con esa calma inquietante, se acercó un paso más hacia Alejandro, sus ojos profundos fijos en los suyos. Pero justo cuando él iba a preguntarle sobre un estruendo, alejado pero inconfundible, el sonido de metal chocando,
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso? Su voz era apenas un susurro, casi ahogada por la ansiedad. Rosa también lo había sentido. Su expresión se tornó preocupada. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia el origen del sonido, donde el jet estaba estacionado. A medida que se acercaban, vieron a un grupo de hombres, vestidos de negro, tratando de abrir la puerta del avión. ¿Qué demonios? Alejandro se detuvo en seco. La escena era grotesca, surrealista. Pidió ayuda, pero su voz murió en el aire. Rosa tomó su mano y lo miró fijamente. No podemos. Esos hombres no están aquí para jugar. En ese instante, una verdad aterradora atravesó la mente de Alejandro. El peligro que amenazaba su mundo no era solo un viejo enemigo. Estaba más cerca de lo que imaginaba. Desesperado, Alejandro pensó en huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. «Ya basta de juegos. ¿Quiénes son?», grita un desconocido, un hombre alto, con mirada feroz. No obstante, la respuesta llegó desde un lugar inesperado. Rosa giró y en un movimiento rápido y decidido se acercó al grupo. «Basta, dejen a Alejandro en paz». Su voz resonó como un trueno. Alejandro la observó, embobado. Rosa, la mujer que había limpiado su hangar, ahora parecía una guerrera, una protectora. Pero entonces el más alto de los hombres sonrió. Una sonrisa cruel que heló la sangre en las venas de Alejandro. «Así que tú eres Rosa, la diseñadora del avión. ¿Cuánto tiempo hemos esperado este momento?». Los hombres se movieron más cerca, como hienas al acecho de su presa. Fue entonces que Rosa, aliviando la tensión en el ambiente, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un talismán en forma de cruz, decorado con símbolos extraños. «Con esto, su pacto se romperá», dijo, pero su voz tembló. Alejandro sintió un súbito horror. El talismán era un regalo de su madre, el relicario. Su madre le había contado historias sobre la Virgen Negra y la protección que había traído a su familia. «No, eso no. ¿Qué has hecho?», Alejandro gritó, mientras intentaba alcanzarla, pero uno de los hombres lo detuvo, sujetándole el brazo con una fuerza brutal. Rosa lo miró con tristeza. «Debo hacerlo. Esto es más grande que nosotros». Entonces el talismán brilló intensamente. De repente, un destello de luz se liberó, como un rayo, y el hangar fue iluminado por una aura resplandeciente. Los hombres retrocedieron, aterrorizados. En un instante, Rosa cayó al suelo, medio desmayada, mientras el talismán se desvanecía entre sus manos. Alejandro se lanzó hacia ella, sujetándola. El silencio se hizo de nuevo, pero no era un silencio de calma. Era un silencio cargado, tenso. «¿Qué hiciste, Rosa? ¿Qué significó eso?», preguntó Alejandro, sintiendo el miedo apretarle el pecho. Ella solo sonrió débilmente. «Todo está conectado». Y justo cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse, una voz profunda resonó en el hangar. «Alejandro, es hora de que el pasado se haga presente». Un hombre del pasado, un viejo maestro que había desaparecido. ¿La Virgen Negra estaba detrás de todo esto? ¿Había algo más en juego que sus problemas personales? «Javier», pronunció Alejandro, su voz temblorosa. El hombre que había sido su mentor en el pasado, el que siempre había conocido los secretos de su familia. Pero lo que no esperaba era la sonrisa siniestra en su rostro. «Sí, Alejandro, he vuelto para cobrar lo que es mío». El mundo pareció detenerse. Javier se acercó lentamente, sus ojos centelleando como dagas. «El verdadero poder de la Virgen Negra está en el sacrificio. Tú eres el último legado de esa sangre». Alejandro sintió un nudo en su estómago. ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera procesar la revelación, Javier se giró hacia Rosa, con una mirada que advertía peligro. «Tú no deberías estar aquí. Desde que naciste, llevas el peso de un secreto que no te pertenece. Eres solo una intrusa». Rosa se puso de pie sosteniéndose con dificultad. «No soy una intrusa. Estoy aquí por una razón, porque el pacto». Pero la voz de Javier la interrumpió.
El pacto se rompió. Eso te hace más peligrosa de lo que crees. De repente, un grito rompió el aire. Desde un rincón oscuro del hangar, un hombre que había permanecido en las sombras saltó a la luz. Era el viejo enemigo de Alejandro, el que juró destruirlo. Todo estaba conectado. «Alejandro, fuiste un tonto al pensar que podías escapar», gritó el hombre. Y con él, la revelación final se hizo clara. Tu madre fue la traidora que selló nuestro destino. Ahora, dame el talismán. Alejandro miró a Rosa, y en ese instante comprendió que no solo luchaban contra enemigos externos, sino contra un legado que amenazaba con destruir todo lo que conocían. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que los unía, o el pasado los devoraría a ambos? El aire se tornó irrespirable, la atmósfera cargada de secretos y promesas rotas. La batalla por su vida y su historia apenas comenzaba. ¿Quién sería el verdadero enemigo? ¿Y qué significaba esto para ellos? Cada latido sonaba más fuerte, el futuro incierto y aterrador. El aire se tornó irrespirable, la atmósfera pesada con el peso de secretos revelados. Javier avanzó, sus ojos centelleando con una mezcla de malicia y desdén. La tensión en el hangar aumentaba como la presión en un globo a punto de estallar, y Alejandro sintió su corazón acelerarse. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó con la boca seca, aún incapaz de apartar la mirada de Rosa, quien apenas se sostenía en pie. «Viniste a jugar con fuerzas que no entiendes, Alejandro», respondió Javier, su voz resonando como un eco de advertencia. «Tu madre me traicionó al sellar el pacto, y ahora como último legado es tu turno de tomar el control o perderlo todo». El rostro de Rosa palideció. Alejandro sentía que todo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso? Ella no es parte de esto», gritó, sintiendo una ira fría recorrer su cuerpo. Pero Javier solo sonrió, disfrutando del juego. «Oh, pero lo es. La Virgen Negra no solo preserva, también exige un sacrificio, y he venido a reclamar el mío». Fue entonces que, en un giro repentino, la figura oscura detrás de Javier se adelantó, un rostro conocido, pero que no esperaba. «Soy yo, Alejandro. Lo siento, pero no tienes idea de lo que realmente está sucediendo aquí». Era Marco, el antiguo rival de Alejandro, pero no era solo eso. Era su hermano gemelo, un secreto que había estado enterrado profundamente, oculto por años de rencores y rivalidades. «No, no puede ser. No eres real», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La revelación de que tenía un hermano, de que algo oculto había vivido en su sombra toda su vida, lo tomó por sorpresa. «Eres un monstruo. Tú siempre estuviste detrás de esto», respondió con rabia, pero el destello en los ojos de Marco mostraba algo más profundo, un dolor y una verdad que lo atravesaron. «No lo entiendes, Alejandro. No eres el único que ha llevado este peso. Esta familia no solo ha cargado con secretos, sino que ha sido dividida por los efectos de un pacto cada vez más oscuro. Rosa es la clave, y si no la salvamos, no solo perderás tu legado, lo perderemos todos». El aire se cargó de confusión. Rosa, que había estado en la sombra, pasó de ser una enigmática limpiadora a convertirse en el centro de un universo que Alejandro jamás había imaginado. «Pero tú fuiste quien intentó destruirme, Marco. ¿Sabes lo que has hecho?», gritó Alejandro, mientras las emociones jugaban en su rostro. «Todo lo que he hecho fue por sobrevivir», respondió Marco, su voz desgarrada. «Nunca supe la verdad hasta que ella apareció. La Virgen Negra te ha protegido a ti, pero esa protección ahora nos amenaza a todos». Y justo cuando el caos parecía estar en su punto más alto, el talismán que Rosa había sostenido comenzó a brillar nuevamente, iluminando el hangar con ese fulgor que parecía contener la esencia misma del poder ancestral. Los hombres de negro dieron un paso atrás aterrorizados, mientras el brillo se hacía más intenso. «Detente, lo que estás haciendo puede destruirlo todo», gritó Javier, pero el poder se desataba, como si el legado de la Virgen despertara con fuerza incontrolable. El suelo temblaba bajo sus pies.
la realidad pareciendo fracturarse en 1000 pedazos de luz y sombra. Alejandro sintió un ardor en el pecho, como si dos mundos estuvieran colisionando. «Rosa, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la angustia en su voz palpable. Pero Rosa, con una serena decisión, alzó el talismán. «Lo que debió ser, debe ser, Alejandro. No podemos huir de nuestro legado. De esta manera, un ciclo se cerrará». Sus palabras resonaban fuertemente mientras la luz se expandía, envolviendo a todos en el hangar. Un fogonazo estalló, un poderoso grito desgarrador llenó el aire, y Alejandro se encontró pegado al suelo, incapaz de entender lo que sucedía. Cuando la luz eventualmente se atenuó, la escena cambió dramáticamente. Todos quedaron en pie, pero el ambiente era inconfundiblemente diferente. El hangar seguía allí, pero algo había cambiado irrevocablemente. Alejandro observó a Rosa, pero ya no era la misma. Su mirada se había llenado de un nuevo propósito, y un aire de autoridad la envolvía. «Lo que sea que haya resultado de todo esto, está fuera de nuestro control», murmuró Rosa, su voz etérea, como si hubiera trascendido a otra dimensión. Alejandro sintió un frío intenso en el fondo de su ser. Las piezas del rompecabezas. Ahora, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué había despertado en ellos? La reflexión lo invadió al dar un paso atrás. El verdadero enemigo parecía no ser ninguno de los que estaban allí, sino algo mucho más antiguo y despiadado que jamás imaginó. El legado, el poder, el vínculo, todo estaba en juego. El silencio que se instaló a su alrededor era espeso, y dentro de esa nueva perspectiva, Alejandro sintió cómo su propia búsqueda de la verdad comenzaba a revelar más de lo que estaba preparado para soportar. ¿Qué más se escondería tras las sombras de su propia historia? El aire se tornaba irrespirable, la atmósfera pesada con el peso de secretos revelados. Javier avanzaba. Sus ojos centelleaban con una mezcla de malicia y desdén. La tensión en el hangar aumentaba como la presión en un globo a punto de estallar, y Alejandro sentía su corazón acelerarse. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó con la boca seca, incapaz de apartar la mirada de Rosa, quien apenas se sostenía en pie. «Viniste. Tu madre me traicionó al sellar el pacto. Y ahora, como último legado, es tu turno de tomar el control, o perderlo todo». El rostro de Rosa palideció. Alejandro sentía que todo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso? Ella no es parte de esto», gritó, sintiendo una ira fría recorrer su cuerpo. Pero Javier solo sonrió, disfrutando del juego. «Oh, pero lo es. La Virgen Negra no solo preserva, también exige un sacrificio, y he venido a reclamar el mío». Fue entonces que, en un giro repentino, la figura oscura detrás de Javier se adelantó, un rostro conocido, pero que no esperaba. «Soy yo, Alejandro. Lo siento, pero no tienes idea de lo que realmente está sucediendo aquí». Era Marco, el antiguo rival de Alejandro, pero no era solo eso. Era su hermano gemelo, un secreto que había estado enterrado profundamente oculto por años de rencores y rivalidades. «No, no puede ser, no eres real», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La revelación de que tenía un hermano, de que algo oculto había vivido en su sombra toda su vida, lo tomó por sorpresa. «Eres un monstruo. Tú siempre estuviste detrás de esto», respondió con rabia, pero el destello en los ojos de Marco mostraba algo más profundo, un dolor y una verdad que lo atravesaron. «No lo entiendes, Alejandro. No eres el único que ha llevado este peso. Esta familia no solo ha cargado con secretos, sino que ha sido dividida por los efectos de un pacto cada vez más oscuro. Rosa es la clave. Y si no la salvamos, no solo perderás tu legado, lo perderemos todos». El aire se cargó de confusión. Rosa, que había estado en la sombra, pasó de ser una enigmática limpiadora a convertirse en el centro de un universo que Alejandro jamás había imaginado. «Pero tú fuiste quien intentó destruirme, Marco. ¿Sabes lo que has hecho?»,
gritó Alejandro, mientras las emociones jugaban en su rostro. Todo lo que he hecho fue por sobrevivir, respondió Marco, su voz desgarrada. Nunca supe la verdad hasta que ella apareció. La Virgen Negra te ha protegido a ti, pero esa protección ahora nos amenaza a todos. Y justo cuando el caos parecía estar en su punto más alto, el talismán que Rosa había sostenido comenzó a brillar nuevamente, iluminando el hangar con ese fulgor que parecía contener la esencia misma del poder ancestral. Los hombres de negro dieron un paso atrás, aterrorizados, mientras el brillo se hacía más intenso. «Detente, lo que estás haciendo puede destruirlo todo», gritó Javier, pero el poder se desataba, como si el legado de la Virgen despertara con fuerza incontrolable. El suelo temblaba bajo sus pies, la realidad pareciendo fracturarse en 1000 pedazos de luz y sombra. Alejandro sintió un ardor en el pecho, como si dos mundos estuvieran colisionando. «Rosa, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la angustia en su voz palpable. Pero Rosa, con una serena decisión, alzó el talismán. Lo que debió ser, debe ser, Alejandro. No podemos huir de nuestro legado. De esta manera, un ciclo se cerrará. Sus palabras resonaban fuertemente mientras la luz se expandía, envolviendo a todos en el hangar. Un fogonazo estalló. Un poderoso grito desgarrador llenó el aire, y Alejandro se encontró pegado al suelo, incapaz de entender lo que sucedía. Cuando la luz eventualmente se atenuó, la escena cambió dramáticamente. Todos quedaron en pie, pero algo había cambiado irrevocablemente. El hangar seguía allí, pero algo era diferente. Junto a ellos, una figura emergió de la sombra. Una mujer alta y elegante, con un aire de autoridad que lo dejó a todos paralizados. «El sacrificio debe ser completo», dijo con voz autoritaria. Con una mirada helada, reveló su identidad. «Soy la madre de Rosa». La revelación cayó como un rayo. La madre de Rosa, desaparecida por años, estaba allí, como un espectro de poder. «Siempre he estado observando, esperando mi momento para regresar», continuó, y Alejandro sintió el frío recorrer su espalda. Rosa es la elegida, pero su elección también trae consecuencias. Y hoy, si el talismán se usa incorrectamente, no solo ustedes dos se perderán, el mundo también. Rosa se quedó sin palabras, la mirada de su madre atravesando su ser. «No, esto no puede ser», ella exclamó, dejando caer el talismán que brilló por un instante antes de apagarse. «Tú no puedes hacer esto. Es hora de que la verdad se revele», dijo la madre, comenzando a avanzar hacia el centro del hangar. La atmósfera se tornó densa de nuevo. Un silencio gélido llenó el aire mientras todos se cuestionaban qué vendría después. ¿Qué significaba esto para su lucha? El tiempo parecía detenerse. Alejandro, sintiendo que la pieza del rompecabezas finalmente encajaba, gritó: «¡No! ¡No podemos dejar que esto termine así!». Pero su voz, ahogada por la revelación, fue perdida en el eco de la confrontación inminente. La batalla por sus vidas y sus legados apenas comenzaba. Pero con la madre de Rosa en pie ante ellos, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo la oscuridad que los rodeaba, sino los lazos que los unían y la historia que no podían escapar. ¿Qué más se ocultaba bajo la sombra de esa revelación devastadora? ¿Podrían ellos sobrevivir al vínculo revelador que los ataba a un destino aterrador? El aire se tornaba irrespirable. Javier avanzaba. Sus ojos centelleaban con una mezcla de malicia y desdén. La tensión en el hangar aumentaba como la presión en un globo a punto de estallar, y Alejandro sentía su corazón acelerarse. «¿Qué te trae de vuelta?». La pregunta apenas salía de sus labios, mientras la mirada de Rosa se aferraba a su madre, que acababa de aparecer como una sombra del pasado. «Viniste a jugar con fuerzas que no entiendes, Alejandro», respondió Javier, su voz resonando como un eco de advertencia. «Tu madre me traicionó al sellar el pacto, y ahora, como último legado, es tu turno de tomar el control, o perderlo todo». El rostro de Rosa palideció,
y el impacto de esas palabras se sintió como un golpe directo al estómago. Alejandro sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso? Ella no es parte de esto», gritó, pero su voz se ahogaba en la creciente tempestad de emociones. «Oh, pero lo es. La Virgen Negra no solo preserva, también exige un sacrificio, y he venido a reclamar el mío». Cada palabra de Javier resonaba como un tambor, y la tensión crecía hasta volverse casi palpable. En ese momento, un grito desgarrador rompió la atmósfera, dejando a todos paralizados. Una figura alta emergió del fondo del hangar. No era un enemigo, sino alguien que todos pensaban perdido. Era Valeria, la hermana de Alejandro, que había desaparecido años atrás. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una energía oscura, como si hubiera estado en otro mundo y regresara con secretos que nadie estaba preparado para escuchar. «Alejandro, no puedes dejarlos ganar», gritó, su voz llena de desesperación. «Tú, Valeria, pensábamos que estabas muerta», balbuceó Alejandro, con una mezcla de aliento y horror al mismo tiempo. Nunca había imaginado que vería a su hermana nuevamente, y menos en una situación tan caótica. «Estoy aquí porque el tiempo se agota», continuó Valeria, sus palabras fluyendo como un torrente. «Siempre supe sobre el pacto y el verdadero poder que recibe en la Virgen Negra. Hice lo que debía hacer para sobrevivir en ese oscuro mundo. Pero ahora es diferente». Rosa se dio la vuelta. La mirada en Valeria era un torbellino de confusión y miedo. «¿Qué estás diciendo, Valeria?» La tensión entre las tres figuras se volvió insostenible. Alejandro sentía su cabeza dar vueltas mientras todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que había ignorado por demasiado tiempo. Valeria levantó una mano. «El sacrificio que exigieron no era solo de tú, Alejandro. Es de todos, y si no nos unimos, estaremos perdidos. Javier y ese hombre que asoma en las sombras no son nuestros enemigos. Son parte de un juego mayor». En un giro inesperado, la atmósfera se saturó de energía. Aunque la luz aún parpadeaba alrededor del hangar, un zumbido comenzó a resonar, incrementando su intensidad. Alejandro sintió un nudo crecer en su pecho. Esa energía traía consigo una revelación que pesaba más que cualquier secreto. Entonces, un estallido, y el talismán que había caído al suelo brilló con un fulgor cegador. Rosa y Alejandro fueron lanzados hacia atrás, y Valeria se hizo una con la luz, transformándose en una figura radiante etérea. «Necesitamos romper este ciclo. Solo así podremos salvar a todos». Mientras Alejandro intentaba procesar todo, la luz expandiéndose a su alrededor comenzó a distorsionar la realidad. Un eco de risas maníacas llenó el hangar. Los hombres de negro aterrados retrocedieron. Y Javier y Marco, sus rostros ahora eran apenas sombras en la tierra. Gritó Alejandro, sintiendo su realidad desmoronarse en fragmentos. La confusión y el miedo se apoderaron de él. Aquella luz no solo iluminaba el hangar, sino que revelaba verdades ocultas que jamás quería enfrentar. Con un clic, la imagen se congeló. Un silencio sepulcral dominó el ambiente. Era el tipo de silencio que precede a un cataclismo. Todo lo que él conocía, todos los lazos que creía tener, eran ahora piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. La reverberación de su propia historia resonaba en su mente. La verdad era más aterradora que cualquier enemigo. ¿Podían realmente unir fuerzas o estaban destinados a repetir el mismo ciclo de traición y venganza? Los rostros familiares en el oscuro laberinto de su pasado comenzaron a fusionarse, revelando conexiones que nunca había imaginado. Rosa, Valeria, Javier, todos eran parte de un juego muy oscuro. Mientras el bullicio de la luz aumentaba, Alejandro comprendía que lo que hasta entonces había tomado por sé, y en ese momento de claridad, un pensamiento desgarrador le atravesó la mente. ¿Quiénes son realmente mis aliados? ¿Y qué secretos son demasiado pesados para ser revelados? El aire se tornaba irrespirable.
la atmósfera pesada con el peso de secretos revelados. Javier avanzaba. Sus ojos centelleaban con una mezcla de malicia y desdén. La tensión en el hangar aumentaba como la presión en un globo a punto de estallar, y Alejandro sentía su corazón acelerarse. ¿Qué te trae de vuelta? La pregunta apenas salía de sus labios, mientras la mirada de Rosa se aferraba a su madre, que acababa de aparecer como una sombra del pasado. «Viniste a jugar con fuerzas que no entiendes, Alejandro», respondió Javier, su voz resonando como un eco de advertencia. «Tu madre me traicionó al sellar el pacto, y ahora, como último legado, es tu turno de tomar el control o perderlo todo». El rostro de Rosa palideció, y el impacto de esas palabras se sintió como un golpe directo en estómago. «Alejandro, ella no es parte de esto», gritó, pero su voz se ahogaba en la creciente tempestad de emociones. «Oh, pero lo es. La Virgen Negra no solo preserva, también exige un sacrificio, y he venido a reclamar el mío». Cada palabra de Javier resonaba como un tambor, y la tensión crecía hasta volverse casi palpable. De repente, un estallido reverberante sacudió el hangar. La luz del talismán se intensificó, casi como si respondiera a la energía creciente en el ambiente. En un instante, todos los cuerpos sintieron el impacto de una fuerza invisible. Rosa, Alejandro, Jaque, incluso Valeria, todos fueron lanzados a un lado, aturdidos. Y fue en esa fracción de segundos que todo cambió. Un grito desgarrador, un eco que parecía retumbar en las paredes del hangar. Alejandro giró la cabeza y vio a Valeria, la luz del talismán reflejándose en sus ojos. En ese momento, algo en ella empezó a transformarse. Su rostro se endureció, sus ojos adquirieron un brillo oscuro, y de repente se volvió hacia Javier. «No soy como ellos», gritó Valeria. Alejandro no podía creer lo que veía. Valeria estaba cambiando. El aura que la rodeaba era diferente, mucho más intensa, cargada de una energía oscura. «¿Qué has hecho, Valeria?» Alejandro se sintió como un extraño en su propia familia. Era su hermana, pero había algo en su esencia que no se sentía familiar. «He despertado», respondió Valeria, sus palabras resonando con un eco sobrenatural. «Llevas tiempo ciego, Alejandro. La Virgen Negra me eligió a mí. Este legado, esta lucha, no es solo tuya». La revelación era devastadora. La hermana que había sido dada por muerta era, de hecho, parte de algo mucho más grande y aterrador. En un giro drástico, Javier sonrió. «Así que el poder de la Virgen te reconoció. Talento puro». Alejandro sintió un escalofrío. Una parte de él quería correr hacia Valeria, protegerla, recordarle quién era, pero una fuerza poderosa lo mantenía atado al suelo, igual que todos los demás. La luz del talismán estalló, y de repente, una onda de energía cruzó a través del hangar, llevándose sombras y secretos. «La verdad siempre sale a la luz», rió Javier, las palabras saliendo de su boca como si se deleitara en el caos que desataba. «Nunca debieron jugar con fuego». Valeria miró a su hermano. Un instante de duda cruzó su rostro. «No soy tu rival. Estamos juntos en esto». Pero Alejandro podía ver en sus ojos la lucha interna, la poderosa atracción hacia lo oscuro. Su hermana, la persona que había buscado y añorado, ahora parecía desvanecerse en algo que ni él podía comprender. El talismán comenzó a crear un vórtice de luz y oscuridad, una batalla interna que reflejaba la conmoción y terror en el hangar. Simultáneamente, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. La conexión entre ellos estaba cambiando. Y de repente, supo que perderla significaba perder todo. ¿Qué dirección tomarían? ¿Estaba realmente Valeria de su lado? ¿O la oscuridad la había reclamado como propia? La confusión inundaba cada rincón de su mente. Todo lo que había creído, la lucha entre el poder y el sacrificio, se desmoronaba ante la revelación inminente. El aire se volvió denso, una apuesta a vida o muerte. Alejandro no sabía qué hacer.
Estaba atrapado en un laberinto de emociones. Rosa, Valeria, Javier. Todos estaban envueltos en una red de secretos. Con cada instante, la verdad parecía más distante, más peligrosa, y al final de ese caos iluminado, la pregunta persistía: ¿cuánto podían soportar antes de que todo se volviera irreversible? Y estaba el legado de la familia, destinado a ser una maldición que consumiera a todos, incluido él. El tiempo se detuvo, y el futuro nunca había parecido tan incierto. El aire se tornaba irrespirable, la atmósfera pesada, con el peso de secretos revelados. Javier avanzaba, sus ojos centelleaban, con una mezcla de malicia y desdén. La tensión en el hangar aumentaba como la presión en un globo a punto de estallar, y Alejandro sentía su corazón acelerarse. ¿Qué te trae de vuelta? La pregunta apenas salía de sus labios, mientras la mirada de Rosa se aferraba a su madre, que acababa de aparecer como una sombra del pasado. Viniste a jugar con fuerzas que no entiendes. Alejandro, respondió Javier, su voz resonando como un eco de advertencia. Tú. El rostro de Rosa palideció, y el impacto de esas palabras se sintió como un golpe directo al estómago. Alejandro sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso? Ella no es parte de esto, gritó. Pero su voz se ahogaba en la creciente tempestad de emociones. Oh, pero lo es. La Virgen Negra no solo preserva, también exige un sacrificio. Y he venido a reclamar el mío. Cada palabra de Javier resonaba como un tambor, y la tensión crecía hasta volverse casi palpable. De repente, un estallido reverberante sacudió el hangar. La luz del talismán se intensificó, casi como si respondiera a la energía creciente en el ambiente. En un instante, todos los cuerpos sintieron el impacto de una fuerza invisible. Rosa, Alejandro, Javier, incluso Valeria, todos fueron lanzados a un lado, aturdidos, y fue entonces que todo cambió. Un grito desgarrador rompió el aire. Valeria, iluminada por la luz del talismán, empezó a transformarse, su rostro contorsionándose en una mueca aterradora. «¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó Rosa, pero Valeria ya no era la misma. Su piel brillaba con una energía oscura, y sus ojos reflejaban un vacío sin fin. «Lo que he despertado es más antiguo que todos nosotros», susurró Valeria, con una voz profunda que resonaba como 1000 ecos. La luz del talismán parpadeó, y en un instante, las sombras del hangar comenzaron a cobrar vida. Las risas de los hombres de negro se transformaron en susurros, como animales acechando a su presa, listos para lanzar un ataque. «¿Qué te ha pasado, Valeria?». Alejandro retrocedió, sintiendo el horror escalar por su columna vertebral. La revelación lo alcanzó como un viento helado. Valeria levantó la mano, y una onda de energía oscura se desató, empujando a todos hacia atrás. Rosa cayó al suelo, el miedo reflejado en su rostro. «No puedes detenerme, hermano», dijo Valeria, sus labios curvándose en una sonrisa que helaba la sangre. «La Virgen Negra nunca fue una bendición. Ella es una maldición, un ciclo que debe cumplirse, y mi destino es liberarnos a todos». El puro terror llenó el hangar. La atmósfera se volvía eléctrica, cargada con una furia ancestral. Javier sonrió, complacido y satisfecho. «Así que el legado de tu madre ha sido revelado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cada generación, un sacrificio, como siempre debió ser». Rosa se levantó, su cara llena de confusión. «Esto no puede estar pasando. ¡Valeria!». Su voz era un eco de reproche, pero Valeria solo observó, su mirada ahora distante e inalcanzable. «Siempre has sido una fácil presa, Rosa, pero yo soy más fuerte», dijo con desprecio, dejando que la energía que emanaba de ella hiciera eco en cada rincón del hangar. Era como si estuviera llena de la furia de innumerables almas en pena, buscando venganza. «No, esto no es lo que queríamos». Alejandro se encontró gritando, el pánico y la tristeza desgarrándolo por dentro. Todo estaba sucediendo demasiado rápido.
Era como una pesadilla que no podía despertar. Luego, un chispazo de luz cruzó el hangar. La fusión del talismán y la energía de Valeria rompieron la estabilidad del lugar. Las paredes comenzaron a retumbar, y Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad se distorsionaba, convirtiéndose en un caleidoscopio de sombras y luces. «Alejandro», la voz de Rosa rompió la confusión. «¡Haz algo! ¡Detén a Valeria!». Pero en ese momento crítico, Valeria ya había cruzado la línea. Una vez más, levantó la mano. «Con esto nos liberaremos del ciclo. Todos lo verán». La luz brilló con tal intensidad que el aire se volvió denso y caliente, mientras las sombras se condujeron hacia el nuevo Leviatán, formado por la oscuridad y la luz. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión de luz lo envolvió. Todo se volvió blanco. Un último grito resonó, un eco en el silencio profundo. El hangar se desvanecía, sus muros colapsando, y en ese momento de caos absoluto, Alejandro sintió la conexión, un lazo irrompible que lo unía a Valeria, a la Virgen Negra y a todo lo que creía saber. La oscuridad consumió el espacio, y la última imagen que tuvo fue la sonrisa siniestra de su hermana, un reflejo de algo aterrador. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró en un lugar que nunca había esperado. El vacío lo rodeaba, pero había un eco en el aire. ¿Y si todo lo que creías era solo una ilusión? Con el corazón en la mano y la incertidumbre en su pecho, Alejandro comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El origen del poder, la naturaleza de su familia, todo iba a cambiar. Pero ¿quiénes eran los enemigos y quiénes los aliados en esta nueva realidad? El futuro era oscuro y aterrador. El silencio del vacío era ensordecedor. Alejandro se encontraba rodeado de sombras. La luz que antes brillaba tan intensamente se desvanecía, dejando un eco inquietante en el aire. En ese instante, sintió una presencia detrás de él, un susurro en su mente que no había sentido antes. «Alejandro, escúchame». Era la voz de su madre. «¿Mamá?». Alejandro giró la cabeza, buscando en la oscuridad, con el corazón desbocado. El caos seguía a su alrededor, pero esa voz era una llamada familiar en medio del horror. «¿Qué está pasando? Estás aquí. ¿Pero cómo?». Desde la penumbra, la figura de su madre emergió, serena y al mismo tiempo cargada de una intensidad aterradora. «El pacto que creías romper está más vivo que nunca. La Virgen Negra está despertando algo ancestral dentro de ti». Las palabras de su madre hicieron eco en su mente. El poder que parecía haber sido liberado ahora se convertía en una amenaza palpable. «¡Valeria!», Alejandro gritó, buscando conectar con su hermana, que seguía transformándose, envuelta en oscuridad. No podía perderla. «No otra vez. Es tu momento, Alejandro. Déjalo fluir. Deja que el poder tome el control», insistió su madre, extendiendo una mano hacia él. Esa luz que antes lo rodeaba, ahora parecía una cuerda, tirando de él, llevándolo a la oscuridad. «¿Pero hacia dónde? ¿Qué quieres de mí?». Alejandro sentía su estómago revuelto, el peso de toda la historia pesando sobre sus hombros. La verdad era abrumadora. Nunca quiso este destino. Los ojos de Valeria brillaron con ferocidad. «Es nuestro momento de poder. No puedes detenernos, Alejandro». Su voz era un grito desgarrador, pero había algo más, algo desgastante y malicioso. La verdad que había creído que era un pilar, ahora se agrietaba ante la fuerza oscura de su hermana. Y fue en ese instante que lo vio. Un destello en la oscuridad reveló a otro ser. «Esto no es un juego. Yo soy el verdadero legado», gritó Javier, su rostro ahora distorsionado entre la luz y la sombra, como una criatura salida de los peores pesadillas. «Eres un traidor». Alejandro se sintió arder de rabia. Todo había sido un plan. Cada paso que había dado era parte de un juego que iba más allá de su comprensión. Pero Javier sonrió, una sonrisa que resonaba en la penumbra.
No, Alejandro. Todo esto es parte de ti. El sacrificio no era solo para salvar a Valeria. Es para que puedas dar poder al legado. Su mirada punzante penetró en el alma de Alejandro. Eres más importante de lo que crees. Eres la llave para liberar a la Virgen Negra. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. No, no puedo ser parte de esto. No lo permitiré. Pero ya era demasiado tarde. La luz comenzó a arder con tal brillantez que la oscuridad se contrajo, y en ese instante sintió el suelo temblar bajo sus pies. Los gritos de Valeria y Rosa resonaron en la nada, fusionándose en una cacofonía desesperante. «¡Detente!». Alejandro se lanzó hacia hermana, pero la luz lo detuvo, como si le advirtiera que no continuara. ¿Era esta la manera de convertirse en lo que tanto había temido? «Todo esto es por tu culpa», gritó Valeria, su mirada cargada de dolor y confusión. Y en un giro dramático, la luz se oscureció de nuevo, formando una esfera que parecía absorber todo a su alrededor. Pero dentro de ella, una imagen se formó, como una ventana al pasado. Alejandro vio a su madre, su juventud atrapada en un momento revelador, con la mirada de hielo que solía conocer. «Penetra en la oscuridad, Alejandro. Es tu herencia, tu destino». La imagen se desvaneció, dejando solo la pulcritud de la verdad almacenada en su interior. En un instante, una defensa emerge en su mente. Todo lo que había sido, todo lo que su familia había construido, se entrelazaba con esa oscuridad. «¿Vas a dejar que esto nos destruya?». Fue ahí que comprendió. Este era el giro inesperado. No podía huir. Debía aceptar que dentro de él existía una parte oscura. Una parte que siempre había temido. «Sí, soy la sombra», gritó Alejandro, dejando que el poder fluyera, dejando que controlara todo. Pero al hacerlo, una gran revelación golpeó como un rayo. En el fondo, en cada rincón de su ser, la conexión se intensificó. La Virgen Negra soy yo. Mientras el hangar se desmoronaba, Alejandro observó el horror en los ojos de Valeria y Rosa. La última chispa de luz se apagó, dejando a todos atrapados en un mar de sombras y preguntas. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo enfrentarían el futuro que ahora dependía de él y su herencia oscura? Todo cambiaba y aún había más por revelarse. Todo estaba en juego. El vacío se sentía como un abrazo helado. Alejandro se encontraba inmóvil, con los ecos de voces familiares resonando en su mente. Todo giraba a su alrededor, mientras la figura de su madre se desvanecía lentamente en la penumbra del hangar. «Tu hora ha llegado, Alejandro», susurraba su voz como un eco distante, atrapada en un susurro de viento. «No, mamá, no puedo», Alejandro gritó, el miedo atenazando su pecho. La verdad sobre el legado que lo unía a él, a Valeria, a Rosa y a toda su historia se tornaba cada vez más confusa. «No quiero este poder». Pero en su interior algo ardía, estaba en su sangre. Valeria estaba atrapada entre la luz y la oscuridad. La había perdido y su corazón se sentía como si se estuviera deshaciendo. Cada palabra que su hermana pronunció parecía arrancarle un pedazo de su alma. «No comprendes. Esta es nuestra oportunidad para romper el ciclo». «¿A qué costo, Valeria?», Alejandro suplicó, sintiendo que todo se desmoronaba. La luz que antes lo llenaba ahora era un recuerdo distante. La batalla se intensificó. Era un combate entre familia, entre amor y odio. Javier, con su mirada fría, parecía disfrutar el caos que había desatado. «Estás destinado a esto, Alejandro. El legado de la Virgen Negra no se rompe, se transforma». La ironía sátira en su voz atravesaba el aire como una daga. Con cada palabra el ambiente temblaba. Alejandro miró a Rosa, que estaba inmóvil, sus ojos llenos de angustia. «Rosa», se acercó a ella. «No puedo dejar que esto acabe mal. Necesito tu ayuda». Ella lo miró, y en esa fracción de segundo compartieron un vínculo que los selló.
Alejandro, tú eres más fuerte de lo que crees. Este poder es parte de ti. Las palabras de Rosa fueron un bálsamo en medio de la tormenta. En ese momento, una brillante luz surgió de su corazón. Alejandro sintió que el talismán respondía. «Voy a luchar por nosotros», gritó, extendiendo las manos, conectando su esencia con la de Valeria y Rosa. Una energía descomunal comenzó a fluir, iluminando el hangar con un brillo deslumbrante. Pero la confrontación no iba a ser fácil. Valeria lanzó un grito, transformando su energía oscura en un torbellino negro. «¡No me detendrás!». La lucha entre hermanos se hacía cada vez más feroz. «Esto no es lo que mi madre deseaba», Alejandro gritó. La luz y la oscuridad chocaron, y una especie de calma pareció brotar en el enfrentamiento. La lucha se tornó en una danza, un delicado equilibrio de fuerzas que era la esencia de su familia. Javier intercedió de repente, gritando con rabia. «Ustedes no saben lo que hacen». Trató de utilizar el caos a su favor, pero mientras la luz se extendía, se dio cuenta de que la energía de Alejandro no solo era poder, era amor. La unión de sus corazones era más fuerte. «¡Está atente, Javier!», Valeria gritó, sintiendo el vínculo familiar. «No quiero ser parte de esto». Se unió a la luz, dejando atrás la oscuridad que había consumido su alma. Un estallido resonó en el aire. El hangar brilló intensamente y por un instante todo se detuvo. La luz envolvió a cada uno de ellos, transformando el zumbido de la condenación en un canto de redención. Y así, ella apareció, la Virgen Negra, imponente. «Has tomado tu decisión, Alejandro. El ciclo se rompe. El sacrificio se ha hecho», susurró la Virgen. Y antes de desvanecerse, lanzó una mirada de aprobación. «La oscuridad y la luz nunca desaparecen, pero aprenderás a convivir con ello». La explosión de luz consumió todo. Y cuando Alejandro volvió a abrir los ojos, se encontró de pie, con Rosa y Valeria a su lado. El hangar intacto, pero diferente. Era como si un nuevo amanecer hubiera llegado para ellos. Sin rencores, solo amor. «¿Lo logramos?», Valeria murmuró, sus ojos inundados de lágrimas. «¿Estamos libres?». Alejandro le dio la mano. «Haremos que este legado sea algo bueno. Aprenderemos a controlarlo juntos». La unión que los mantenía fuertes brillaba como la luz en sus corazones. Sin embargo, en medio de la paz, un susurro quedó flotando en el aire. La historia no ha terminado. Hay más por descubrir, secretos aún ocultos entre las sombras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y así, con corazones entrelazados, se aventuraron hacia un nuevo horizonte, donde la luz y la oscuridad coexistirían en perfecta armonía. Pero una pregunta persistía. ¿Qué otros misterios les aguardaban en la penumbra? Pero antes que se vayan, tienes que hacer algo ahora. Inscríbete inmediatamente en el canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Esto es el momento para demostrar tu apoyo. Esmaguen el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad increíble. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque me encantaría saber lo que piensas. Comparte este vídeo instantáneamente con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ningún segundo más. Tú, como verdadero fan, sabes la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.